Anotación de la Biblioteca del Congreso. Presentan 12 cuentos adaptados del folclore indígena de América Latina. Incluyen cuentos que remontan a los taínos del Caribe, los zapotecas de México, los muiscas de Colombia y los incas del Perú y de Bolivia. Para grados 4 a 7 y lectores mayores. 1998. Para Diane Hess, quien me ayudó a moldear la arcilla, y para mi esposo Arturo Betancourt y mis hijas Verónica Elena y Alicia María, por su aliento, comprensión y paciencia inagotables. L.D. Muchas gracias por su ayuda a Cecilia Capestani, Carolina Esteva, James Greensberg, Genevieve, Graciela Italiano, Mariska Kostip, Tracy Mack, Teresa Mlower, Priya Ner, Marta Orzábal Quintana, Ethel Ríos de Betancourt, Dr. Alberto Romo, Diana Sáez, Gaby Vallejo, y muy especialmente al Dr. Jorges de Lacre, gran educador y padre. La autora agradece a Ione María Artigas de Sierra y a Patrick McNamara la verificación de datos. Índice. Prólogo, lado 1. De las tierras de los taínos, lado 1. ¿Cómo nació el mar? Un mito taíno, lado 1. Juanina, una leyenda puertorriqueña, 1511, lado 1. Las 11.000 vírgenes, una leyenda puertorriqueña, 1797, lado 1. La calavera burlona, una leyenda dominicana, 1836, lado 1. La India Ascensión, un cuento popular cubano, 1816, lado 1. De la tierra de los zapotecas, lado 1. Cuando el sol y la luna eran niños, un mito chatino, lado 1. ¿Cómo nació el arco iris? Un mito zapoteca, lado 1. El milagro de Nuestra Señora de Guadalupe, una leyenda mexicana, 1531, lado 1. De la tierra de los muiscas, lado 1. El Dorado, una leyenda colombiana, siglo XVI, lado 1. De las tierras de los quechuas, descendientes de los incas, lado 2. Manco Cápac y la vara de oro, un mito inca quechua, lado 2. Cacuy, un cuento popular quechua de Bolivia, siglo XVI, lado 2. El Chasqui, una leyenda quechua de Bolivia, siglo XVI, lado 2. Apuntes y bibliografía, lado 2. Vocabulario, lado 2. Nota del lector. El mapa no está incluido en esta grabación. Fin de nota. Prólogo. América estaba poblada por muchas tribus indígenas cuando los españoles comenzaron a llegar en 1492. Cada tribu indígena era una nación en sí misma con su propia cultura y lengua. Entre ellas se encontraban los taínos, hospitalarios y dóciles, que se habían establecido en Puerto Rico, La Española, Cuba, Jamaica y las Bahamas. Los indios zapotecas, que eran grandes arquitectos, residían en lo que hoy es Oaxaca, México. Los muiscas, renombrados orfebres del oro, vivían en Colombia. El imperio inca abarcaba Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. La llegada de los españoles, en busca de tesoros para enriquecer los cofres reales y con la idea de convertir al cristianismo a los nativos, cambió el carácter de las Américas de tal forma que es evidente aún hoy día. Parte del legado español es la lengua, parte
la religión y parte de la cultura europea que se fundió con las diferentes culturas indígenas en muchos grados y niveles. Hoy en día, Latinoamérica posee un caudal de mitos precolombinos procedentes de las diferentes tribus indígenas y de leyendas que surgieron tras la llegada de los españoles. En las páginas siguientes encontrarás 12 mitos, leyendas y cuentos populares, llenos de magia y belleza, que reflejan su historia colorida y fascinante. Déjate llevar en este maravilloso viaje que, partiendo del Caribe y siguiendo hacia el sur hasta Bolivia, te permitirá conocer la sabiduría popular que emana de las 4 culturas indígenas mencionadas. Y observa cómo cambió al fundirse con la cultura española, hasta convertirse en parte de la literatura latinoamericana, tal y como la conocemos hoy. De las tierras de los taínos. Sobre los taínos. Entre las tribus de indios que habitaban las islas conocidas como Puerto Rico, La Española, Haití y la República Dominicana, Cuba, Jamaica y las Bahamas, se encontraban los taínos. Se les aplicó dicho nombre que en arahuaco, su lengua natal, quiere decir noble o bueno, porque varios de los indios se identificaron ante Colón con esa palabra para diferenciarse de otras tribus guerreras que habitaban en las islas cercanas. Los habitantes de Puerto Rico y La Española eran los más avanzados culturalmente. Eran buenos labradores que vivían en forma rudimentaria en poblados gobernados por jefes o caciques. A través de documentos de los cronistas se sabe que había alrededor de 600.000 taínos en las áreas ya mencionadas cuando llegó Cristóbal Colón. Los indios taínos ya no existen. Fueron diezmados debido al trabajo forzado, las guerras contra los españoles y las plagas europeas a las cuales no eran inmunes. Actualmente, la herencia indígena se encuentra en los vocablos taínos, comúnmente usados por los hispanoparlantes de las áreas de donde provenían, en las tallas de piedra, madera, concha y hueso, y en la alfarería que dejaron tras ellos, y en un gran número de frutos que introdujeron a los europeos. Además, los españoles, al mezclarse con las bellas indígenas, dejaron tras sí una nueva casta. Pero es quizás en la afable disposición y hospitalidad de los caribeños de hoy en día que mayormente perdura el espíritu taíno. ¿Cómo nació el mar? Un mito taíno. En las tinieblas de la antigüedad de los tiempos, cuando el mundo era joven y estaba poblado de los ancestros de dioses posteriores, existió Iyaya. Iyaya era la esencia, el origen de la vida, el creador. Iyaya era el gran espíritu. Iyaya tenía esposa y un hijo llamado Iyayael. Los tres convivían juntos y en armonía. Iyayael era un hijo obediente y hacía todo aquello que se le pidiese. Mas, según el niño fue creciendo, las cosas cambiaron. Aprendió a pensar por sí mismo, y no siempre estaba de acuerdo con lo que su padre, el gran espíritu, le decía. En fin, Iyayael se convirtió en un joven tan voluntarioso que un buen día dejó de obedecer totalmente a Iyaya. Solamente hacía lo que él quería. Le replicaba insolentemente a su padre y le faltaba al respeto en tal forma que éste terminó por enfurecerse. Abandonarás el hogar inmediatamente y no regresarás sino hasta que pasen 4 lunas, le dijo acongojado el gran espíritu a su hijo. Así se hizo. Iyayael partió y después de 4 meses retornó a su hogar. Mas la furia de Iyaya no se aplacó en el tiempo transcurrido. E Iracundo mató al turbulento y voluntarioso joven. Arrepentido y lleno de tristeza, Iyaya recogió los huesos de Iyayael
y cuidadosamente los colocó dentro de una calabaza ahuecada que colgó del techo de su bohío, y allí quedaron. Al transcurrir el tiempo, Yaya anheló ver de nuevo a su hijo. Así que un día, junto a su esposa, descolgó la calabaza y miraron adentro. Para gran sorpresa de ambos, los huesos habían desaparecido. En su lugar nadaba una multitud de peces de todas formas, tamaños y colores. Había peces grandes y pequeños, peces gruesos y delgados, peces dorados y plateados e incluso peces multicolores. De primera intención no supieron cómo interpretar todo esto. Pensaron largo tiempo en el asunto, y al ver que los peces eran frescos y abundantes, decidieron comérselos. Pero mientras más peces comían, más peces resurgían. Cierta vez, en las cercanías del bohío de Yaya se escuchó un alarido penetrante quebrar la serenidad de la noche. Lo siguió un segundo grito, un tercero, y finalmente un cuarto. Itiba Caubaba, la madre tierra, acababa de parir 4 criaturas, 4 gemelos sagrados. El primogénito de Itiba era un niño de piel muy áspera, así que ella lo llamó Deminán Cara Caracol. Deminán creció curioso y temerario. Era un cabecilla por naturaleza, y sus hermanos lo emulaban y seguían a todas partes. Desde muy pequeño, Deminán había escuchado acerca del misterioso Yaya, y en más de una ocasión había deseado conocer más sobre el poderoso espíritu. Una vez vio a Yaya dejar su bohío. Lo siguió cuando éste se dirigía a su conuco, el huerto elevado. En ese lugar, Yaya cultivaba maíz y yuca. Deminán se percató de que esa visita matutina era una rutina diaria. Así que una mañana muy temprano esperó con sus hermanos en los alrededores. En cuanto Yaya fue a trabajar en el conuco, Deminán Cara Caracol condujo rápidamente a sus hermanos al bohío. Allí descubrieron, colgada de lo alto del techo, la calabaza mágica. Al bajarla, vieron peces de todas formas, tamaños y colores que nadaban adentro. Los peces parecían tan deliciosos que no pudieron resistir la tentación y se los comieron. Estaban por terminar tal manjara cuando Deminán presintió la proximidad de Yaya. Temiendo la furia divina, los gemelos inmediatamente trataron de colocar la calabaza en su lugar, pero ésta resbaló, cayó al piso y se quebró en muchos pedazos. En ese instante, un manantial de agua brotó de la calabaza rota. Cubrió la tierra de ríos y lagos, de océanos y mares. En el agua dulce y salada nadaban precipitadamente peces de todas formas, tamaños y colores. Peces grandes y pequeños, peces gruesos y delgados, peces dorados y plateados, e incluso peces multicolores como el arco iris. Y fue así, como de los huesos de Yayael nació el mar. Se cuenta que los indios taínos solían colgar de uno de los pilares del bohío una canasta que contenía una calavera humana. Lo hacían cuando los días eran más cortos y el sol no calentaba tanto. Era para propiciar una abundante temporada de pesca y evocar la memoria del joven fallecido, de cuyos huesos nació el mar. Juanina. Una leyenda puertorriqueña, 1511. Los reflejos vespertinos dorados y carmesíes del sol del Caribe centelleaban sobre la oscura piel de Juanina. Mas ni los juegos de luces sobre su rostro podían ocultar el temor en sus ojos.
Había escondido las nuevas demasiado tiempo, desgarrada como estaba entre la lealtad a su gente y el profundo amor que sentía por don Cristóbal de Sotomayor, el conquistador español. Juanina era la sobrina de Ahueybana, el gran cacique taíno, que apenas hacía 3 años había acogido a los invasores españoles en la isla de Boriquén. Los había recibido con gran hospitalidad. Incluso dejó que don Cristóbal construyese una vivienda en su aldea. Pero las cosas ya no eran como antes. Juanina entró precipitadamente en la amplia vivienda de su amante y lo encontró sentado junto a la ventana. Parecía estar apesadumbrado, como tantas otras veces recientemente, perdido en las reminiscencias de sus días pasados entre la nobleza y la corte de su lejana España. ¿Qué te ocurre, mi bella Juanina?, preguntó cuando se percató de que estaba junto a él. ¿Por qué hay temor en esos ojos, siempre relucientes y vivaces? Debes huir de inmediato, amor mío. Ella le susurró. Los caciques de Boriquén han acordado tu muerte. Yo conozco las cuevas más recónditas de nuestra isla. Déjame ocultarte en una de ellas. Mi querida y tontuela Juanina, tu gente ha sido doblegada. Ya no han de rebelarse. Son cual árbol que se dobla y quiebra. Ya no se erguirán jamás. Los ojos negros de Juanina lo miraron con dureza. Mi gente fue engañada. Creyeron a los españoles sus amigos. Sin embargo, han sido humillados y esclavizados. Se han visto forzados a trabajar en las minas en busca del codiciado oro para enriquecer el tesoro español. Te noto rebelde, mi amor, le dijo acercándola y besándola dulcemente en las sienes. Juanina se enterneció. Solo digo lo que siento, mi señor. Me veo obligada a advertirte sobre la sentencia porque te amo y no quiero verte morir. En ese instante, Juan González, el único en poseer total dominio del arahuaco, la lengua de los taínos, los interrumpió en la intimidad de su mundo. Mi capitán, los indios están tramando una rebelión formidable. Acabo de presenciar un areito. Durante la ceremonia ritual incluso sus encomendados han jurado matarlo. Huyamos ahora mismo y en secreto a Villa Caparra. Por un instante breve, Juanina se sintió esperanzada. Ni he de huir ni he de esconderme, gritó indignado don Cristóbal. Soy un Sotomayor y no han de llamarme cobarde. González trató en vano de razonar con don Cristóbal. Era inútil. Partiré orgulloso en la mañana, acompañado de los mismos que hoy me amenazan. Ahora retírate, González. Déjame solo. La mirada melancólica de Juanina se apartó del rostro, rojo de furia, de don Cristóbal, y se posó en el mar que se veía por la ventana. Confundida, se retrenzó su cabellera al estilo castellano, como le había enseñado su amante. Una vez más deseó que los españoles nunca hubiesen llegado. Una vez más añoró la tranquilidad de tiempos pasados que podría no regresar. Cuando el intérprete hubo partido, don Cristóbal atrajo a Juanina a su lado. Tomó sus manos con dulzura, llevándolas junto a su corazón, y en el crepúsculo insular se trenzaron con vehemencia en besos llenos de amargura. Al día siguiente, en la calma del amanecer, Juan González tocó calladamente a la puerta. Hemos estado velando vuestro sueño, señor, pero el tiempo apremia. Tenemos que partir cuanto antes. Tráeme a Ahueybana, el cacique, respondió don Cristóbal bruscamente. González obedeció.
Guaybana era hermano de Guanina. Había heredado el cacicazgo de la isla a la muerte de su tío y gran jefe, a Guaybana. Pero a diferencia de su generoso y hospitalario tío, odiaba a los colonos blancos y había jurado venganza. Al entrar Guaybana al salón, miró de reojo a su hermana y fríamente saludó a don Cristóbal. Guaybana, díjole don Cristóbal al jefe, consígueme un grupo de tus naborias para escoltarme a Villa Caparra. Necesito los sirvientes de inmediato. González tradujo las órdenes del capitán y tan pronto el jefe indígena se fue, se dirigió angustiado a don Cristóbal. ¿Por qué, mi capitán, le has revelado nuestro destino? Ahora seguramente nos emboscarán. Por supuesto que no, mi buen González, replicó secamente don Cristóbal. Ahora sabrán que no les tememos. Además, Dios nos acompañará como siempre. Los naborias llegaron a buscar el equipaje de don Cristóbal. Guanina sintió sus miradas glaciales. Su resentimiento y furia contra ella eran patentes y esto le desgarraba el alma. Se retiraron del aposento y se unieron a la comitiva de viajeros cristianos que esperaba afuera en el batey las últimas órdenes. Mientras don Cristóbal se colocaba la armadura, Guanina lo contemplaba con los ojos hinchados de tanto llorar. Le había suplicado que le llevase con él, pero se había negado temiendo por su seguridad. Pronto volveré por ti, mi amor, le había susurrado. Muy pronto, te lo prometo. No se dijeron ni una sola palabra, solo se abrazaron y besaron apasionadamente una vez más. Posesionada de su amor, Guanina supo que el corazón de su amante le pertenecía a ella para siempre. Al marcharse don Cristóbal, dejando a Guanina con un vacío en el alma, se limpió las lágrimas de los ojos. El altivo soldado no quería que sus compañeros de armas lo sorprendiesen llorando. Era el justo tributo de amor a la encantadora india que había sacrificado la lealtad a su pueblo por su amor. Fue así como, en la frescura de la madrugada tropical, el capitán español y su pequeño pelotón se pusieron en marcha. Tan pronto desaparecieron de la vista, Guaybana reunió a 300 de sus mejores guerreros y los aleccionó diciendo: hermanos, ha llegado la hora de rebelarnos ante la opresión. Debemos destruir a los invasores o morir en el intento. Enarbolemos nuestras macanas y llevemos arcos y flechas. Nuestros amigos guerreros de las otras comarcas de la isla se unirán a nosotros. El semiprotector nos acompañará. ¡Adelante! Guaybana tomó la delantera, siguiéndole la pista a don Cristóbal. Lucía su penacho de plumas y el guanín de oro que pendía sobre su pecho. En su marcha decidida, era seguido por un tropel de indios sin orden ni formación que vociferaban ávidos de venganza. Por fin, habían perdido el miedo a los extranjeros. El primero en darse cuenta de que el peligro acechaba fue González. Cuando paró repentinamente para escudriñar los ruidos que oía tras él, fue demasiado tarde. Unos indígenas lo atacaron violentamente. Con la cabeza sangrando por los macanazos recibidos, se arrodilló ante los taínos para suplicar clemencia y prometer estar a su servicio para siempre. Rechazaron su ofrecimiento, pero le perdonaron la vida al traidor español. Guaybana dio entonces la orden de tomar un atajo por el bosque para alcanzar a don Cristóbal. Muy pronto, don Cristóbal y sus 5 compañeros se percataron de los gritos belicosos que traía el viento. Fue entonces que el capitán comprendió que tanto Guanina como González tenían razón. Pero don Cristóbal,
orgulloso de su noble linaje y siempre leal a su causa, jamás se rendiría. Habría de luchar hasta la muerte. Amigos, se dirigió a sus compañeros cristianos, hemos de combatir con el mayor ahínco. Aunque somos pocos, triunfaremos juntos. Que Dios nos proteja. ¡Viva Sotomayor!, gritaron sus hombres con ardor. Repentinamente, de las entrañas del bosque, una multitud de indios se precipitó cual torrente desbordado sobre el pequeño destacamento español. La batalla fue sangrienta. Tanto los españoles como los indígenas pelearon valientemente para defender sus diferentes causas. Los gritos y lamentos reverberaban en el ambiente. Cuando el torbellino de macanas indígenas y espadones españoles cesó, la tierra estaba cubierta de cadáveres. El último cristiano en caer fue don Cristóbal. En vano trató de alcanzar a Guaybana, cuando súbitamente fue detenido por dos fuertes macanazos. El primero, privándolo de su espada, el segundo, de su vida. Al terminar la batalla, Guaybana reunió a sus guerreros en una loma cercana para descansar y enterrar a sus muertos. Debemos admitir que los españoles lucharon valientemente, dijo a sus hombres, especialmente el cacique cristiano don Cristóbal. Es preciso enterrarle como a un gran guerrero. Vayan a buscar su cuerpo al instante. Al recibir don Cristóbal el golpe mortal, Juanina sintió una estocada en el alma. Corrió a través del bosque en su búsqueda, pero no encontró más que su cuerpo inerte. Cegada entonces por el dolor, se arrodilló junto a él, cubriéndolo de besos y lágrimas, como si tal devoción pudiese restituirle la vida. Fue así como los 20 indios que su hermano había enviado la encontraron. Su vista estaba nublada por las lágrimas, todo su ser estremecido por la muerte de su amante. Gritando en un delirio insano, impidió que se llevasen el cadáver de su amado. Cuando regresaron y le contaron a Guaybana cómo su hermana había impedido que se llevasen el cuerpo del capitán, éste se ensombreció. Respetemos el dolor de Juanina, dijo. Como es su deseo el acompañarlo, mañana al amanecer será sacrificada sobre la tumba de su amante y serán enterrados juntos. A la mañana siguiente, Guaybana se encaminó hacia el lugar donde había caído el español. Allí encontraron a Juanina tendida plácidamente junto a él. Al tratar de despertarla, Guaybana comprendió que la quietud de su cuerpo se debía a algo más que el sueño. En el transcurso de la noche, Juanina había muerto. Los cadáveres de Juanina y don Cristóbal de Sotomayor fueron sepultados junto al pie de una gran ceiba. Dicen que cada año, sobre su tumba brotan espontáneamente rojas amapolas silvestres y olorosos lirios blancos, como si la naturaleza misma honrase el amor verdadero de dos almas puras. Ahora, todas las tardes al crepúsculo, cuando el cielo se tiñe de rojo y la sombra de la gigantesca ceiba se extiende hasta más allá de la tumba, los campesinos creen percibir voces en el viento. Y dicen que cuando se oyen los dulces cantos de amor entre el susurro de las hojas, es que, con el sol poniente como único testigo, salen las almas de la bella y decidida princesa taína y su valiente guerrero español, a compartir su intenso amor y besarse una vez más bajo los tenues rayos de la luna. En 1508 llegaron los españoles, bajo el mando de Juan Ponce de León, a la isla de Boriquén, llamada hoy en día Puerto Rico. Vinieron a colonizarla en busca de oro y a convertir a los indios taínos,
sus habitantes al cristianismo. Inicialmente, a la llegada de los españoles, había cerca de 60.000 indígenas. Cuando España les concedió la libertad en 1542, habían mermado a tan solo 60. Las 11.000 vírgenes. Una leyenda puertorriqueña, 1797. En el año 1797, cuando los piratas, al mando de sus navíos, se habían adueñado de los mares, vivía un general inglés llamado Sir Ralph Abercrombie. Abercrombie había navegado hacia el mar Caribe, con una flota de más de 60 velas y un ejército de 14.000 hombres. A su llegada se apoderó fácilmente de la isla de Trinidad y, alentado por tal hazaña, se propuso conquistar más territorios para Inglaterra. Se dirigió pues a Puerto Rico, la hermosa colonia española, y ese mismo año ancló sus velas frente a Boca de Cangrejos, cerca de San Juan, la capital de la isla. Don Ramón de Castro, gobernador de Puerto Rico en aquel tiempo, sorprendido ante la súbita aparición de los buques de guerra y temiendo un ataque formidable, colocó a sus tropas en estado de alerta. Se hicieron preparativos para la defensa de la ciudad. Se bloqueó el puente de San Antonio, acceso único a la capital. Grupos de baterías en lanchas cañoneras rodearon la ciudad amurallada. Se enviaron patrullas montadas a los campos circunvecinos para evitar el saqueo del enemigo. Por último, se les ordenó a los niños, las mujeres y los ancianos evacuar la ciudad. Solo los hombres fuertes permanecieron para defender San Juan. El obispo Tres Palacios, quien regía entonces la diócesis, ayudó al gobernador no tan solo con dinero, sino inclusive poniendo personal eclesiástico a disposición del mismo para luchar en el frente. Así la cruz y la espada se unieron para combatir al enemigo. Fue imposible evitar el desembarco de las tropas inglesas, porque los navíos anclados barrían las playas con su metralla, lo que permitió que cientos de botes trajesen a los mercenarios a tierra firme. El general Abercrombie situó su cuartel general muy cerca de la ciudad. Alentado por su buena ubicación, continuó hacia el oeste con la determinación de seguir adelante hasta llegar al puente de San Antonio. A su llegada, sin embargo, se vio forzado a detenerse. La cortina de fuego que provenía del fortín San Antonio y del fuerte San Jerónimo, un poco más al norte, era formidable. Fue entonces que el ejército inglés se atrincheró en Miramar y en el Condado, las áreas más cercanas a la ciudad. Comenzó entonces una violenta batalla. El fuego de los cañones ingleses era recio y sostenido, pero la defensa no cedía. Durante 12 días de lucha continua hubo caos y destrucción, pero ninguno de los bandos obtuvo el triunfo. Al 13º día, el juez diocesano fue a hablarle al obispo. Su ilustrísima, le dijo: los hombres que defienden la ciudad están muy cansados. Su número es mucho menor que el de los ingleses y se teme que la ciudad sucumba. En estos momentos solo un milagro nos salvaría. ¿Por qué no organizamos una rogativa para implorar el auxilio del cielo? Me parece una gran idea, contestó el obispo Tres Palacios. Haremos una rogativa dedicada a Santa Catalina por ser la santa del día y a Santa Úrsula y a las 11.000 vírgenes, de quienes soy devoto especial. Así se decidió que toda la ciudad participaría en el magnífico acontecimiento. Convocados por el repique de las campanas de todas las iglesias, pobres, ricos, campesinos, soldados y sacerdotes llevarían velas o antorchas en una larga procesión encabezada por el obispo,
el cabildo eclesiástico y las autoridades de la ciudad. Saldrían de la catedral y recorrerían las calles de la capital durante toda la noche. Al romper el alba, regresarían al punto de partida para celebrar una misa cantada con acompañamiento de orquesta. De esa forma, en la tarde del 13º día de sitio, al ponerse el sol, se llevó a cabo la procesión. Los espías ingleses que vigilaban desde las trincheras se dieron cuenta de una actividad y movimiento poco usual en la ciudad. Oían un misterioso coro de campanas que repicaban fuerte e incesantemente. También observaron numerosas luces que se movían hacia el oeste. Preocupado, un centinela fue a avisar al general Abercrombie. Estarán recibiendo refuerzos de los campos, dijo Abercrombie. Nuestras fragatas, a la entrada del puerto, no pueden acercarse más debido al cañoneo incesante procedente de las baterías del gran fuerte que custodia la bahía de San Juan. Incrementemos la ofensiva, tanto en Miramar como en el condado, ordenó, y sostengamos el fuego de mosquetería contra las lanchas cañoneras. Las órdenes del general fueron acatadas y durante 3 horas se intensificó despiadadamente la ofensiva inglesa. A medianoche volvió el centinela a hablar con el general. Las luces dentro de la ciudad se multiplican y ahora pareciera que vienen hacia nosotros. El general llamó a su estado mayor. Hemos luchado durante mucho tiempo sin avanzar ni una pulgada. La defensa de la ciudad no parece haberse debilitado. El agua de que disponemos es muy mala y la disentería comienza a hacer estragos en nuestras tropas. Parecería que refuerzos procedentes de los campos han venido a socorrer la capital. Creo, pues, que ha llegado el momento de retirarnos y dar la orden de embarque. Los oficiales estuvieron de acuerdo unánimemente y se tomó una decisión definitiva. Al amanecer del 1 de mayo se había levantado el sitio. Mientras tanto, en la catedral tuvo lugar la misa cantada. Luego, todas las voces entonaron al unísono el himno Te Deum y el obispo Tres Palacios pronunció un largo sermón. Los que estaban allí juraron que el triunfo se debió a la intervención de Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes. Afirmaron que en esa noche memorable de oraciones y esperanza, los cañones ingleses dispararon más balas que nunca, balas que no llegaron a su destino, sino que misteriosamente se volvieron contra los sitiadores. Dicen que cuando la larga procesión de sacerdotes, soldados y campesinos, que llevaban velas y antorchas encendidas, finalmente entró en la catedral, terminó repentinamente el bombardeo y los ingleses desaparecieron. Algunos dicen que fue la tenacidad y experiencia de la pequeña tropa española lo que salvó la ciudad. Otros, que fue la valentía y lealtad de la oleada interminable de campesinos armados que vinieron a socorrerla. Sin embargo, hay quienes fervientemente creen en la intervención de Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes. Hoy día, cerca de la antigua puerta de San Juan, no muy lejos de la catedral, se halla la rogativa, escultura en bronce que conmemora la milagrosa vigilia de aquella noche, en que solo el valor, la fe y 11.000 luminarias salvaron la ciudad. La calavera burlona. Una leyenda dominicana, 1836. Hace mucho tiempo había un muro de piedra junto al convento de Santo Domingo. En aquella pared se encontraba un nicho vacío. Pero este nicho no siempre había permanecido vacío. Dicen que probablemente desde el siglo XVII, cuando se edificó el templo, se hallaba expuesta en él una calavera humana, colocada sobre un soporte de hierro.
Era visible durante el día gracias a la luz solar y durante la noche por la de un farol de aceite ubicado sobre el nicho. Debajo del nicho colgaba un letrero tosco de madera en el que se podía leer: «Oh tú, que pasando vas, fija los ojos en mí. Cual tú te ves, yo me vi. Cual yo me veo, te verás». Según transcurrían los años, mucha gente pasaba frente al muro, pero nadie prestaba mayor atención a la calavera o el verso. Se había convertido en algo común y corriente. Fue así hasta que un día, o más bien una noche, cuando un vecino de la calle Hostos, que iba hacia su casa, escuchó unos ruidos muy extraños que provenían de la calavera. Al mirar hacia arriba, con el corazón palpitándole violentamente, se percató horrorizado de que la calavera se movía inclinándose hacia delante y hacia atrás, una y otra vez, o de un lado a otro, como si aprobase o desaprobase sus pensamientos. Gimoteando y jadeante recorrió todo el camino hasta llegar a su hogar. La noticia del extraño acontecimiento se difundió por todo el pueblo. Los que tenían mirar la calavera, o los que tenían algo que ocultar, no se acercaban al convento. Pero los curiosos y temerarios preferían rondar por la iglesia de noche, para presenciar ellos mismos el espantoso espectáculo. Así, más tarde se ufanaban de su valor y con lujo de detalles, relataban cómo la calavera parecía leer el pensamiento, asintiendo o negando con un movimiento de cabeza. Una noche, unos jóvenes se quedaron hasta muy tarde para observar la calavera y aseguraron que la oyeron reírse de ellos con chillidos burlones. Así crecía el temor en el vecindario a la par que los cuentos y los rumores. La gente daba grandes rodeos para esquivar el muro. Y como los sucesos extraños ocurrían principalmente de noche, el encargado de encender el farol tenía cuidado de hacerlo cuando todavía había luz del día. Ni siquiera las patrullas militares se atrevían a acercarse a la pared. Ocurrió que una noche muy oscura, dos soldados que patrullaban el área decidieron desafiar el miedo que los dominaba y se acercaron cautelosamente al convento. Al mirar el interior del nicho, vieron con sus propios ojos que la calavera se movía de un lado a otro, resonando al chocar contra el muro. Los hombres corrieron despavoridos y sin detenerse llegaron hasta el cuartel de la fuerza. Allí golpearon el portón desesperadamente. Fue este el incidente que desencadenó los sucesos que habrían de romper el embrujo de la calavera. En aquel tiempo, un joven llamado Abad Alfau era segundo teniente del batallón que patrullaba la plaza de Santo Domingo. Tenía 19 años de edad y era un mozo inteligente y apuesto, a quien todos llamaban simplemente Abad. Estaba de guardia la noche que los soldados huyeron de la horrible visión, y molesto por la cobardía de estos, los reprendió duramente. Abad se enfureció al enterarse de que al anochecer siguiente, una segunda patrulla había esquivado la esquina maldita para evitar la calavera burlona. «Esto tiene que terminar ahora mismo», dijo para sí, «o serán expulsados del ejército». A la noche siguiente, Abad les ordenó a dos soldados que le trajeran una escalera. 2 horas antes de la medianoche, se despojó del uniforme y se vistió con un pantalón y una capa oscuros. Entonces, valientemente, se dirigió hacia el muro de la calle Hostos, blandiendo su espada en la diestra. Los dos soldados le seguían atemorizados, mientras llevaban la escalera. Cuando se encontraban a 20 pies del nicho, la calavera comenzó a moverse y a reírse, alborotada y quejumbrosa. El ruido fue demasiado para uno de los compañeros de Abad, quien se dispuso a huir. «¡Alto!»,
exclamó Abad. El soldado se detuvo al oír la orden. Ahora coloca la escalera frente al nicho, dijo Abad. Así lo hizo el soldado. Con la espada en la mano, Abad comenzó a subir. A medida que ganaba cada peldaño, los ruidos se hacían más fuertes. La calavera se movía de un lado a otro hasta que comenzó a girar violentamente. De su interior salían unos chillidos agudos, capaces de helarle la sangre al hombre más valiente. Sin embargo, Abad mantenía la calma. Se había propuesto descubrir el misterio de la calavera. Mientras los soldados sostenían firmemente la escalera, Abad alcanzó el último peldaño. Lentamente levantó la espada y asestó 2 golpes fuertes a la calavera, que la hicieron caer dando tumbos hasta estrellarse en el suelo. De la base de la calavera salió entonces una retahíla de ratones asustados que saltaron a la calle y se perdieron en la oscuridad de la noche isleña, dando así por aclarado el misterio de la calavera burlona. Cuentan que al amanecer del día siguiente los restos de la calavera fueron barridos y nunca más se volvió a hablar de ella. Aproximadamente 70 años más tarde el antiguo muro fue demolido y junto con él se desplomó el nicho vacío. La India Sención. Un cuento popular cubano, 1816. Había una vez un hombre negro que vivía con su anciana esposa y su hermosa hija única. Se habían trasladado a un bohío de yagua y cañas que habían construido en un pintoresco lugar, frente a una laguna, en Sagua la Grande. La joven se llamaba Ascensión, pero sus padres la llamaban cariñosamente Sención. Su piel, como la de su padre, era el color del aromático y rico café, pero sus facciones delataban la mezcla de las 3 razas, blanca, negra e india. En efecto, la llamaban frecuentemente la India, a causa de su cabellera negra y sedosa que peinaba en 2 largas trenzas que le caían graciosamente sobre los hombros. Y aunque su belleza inigualable había capturado el corazón de más de un joven, poseía un carácter fuerte y arrogante. Sención tenía un pretendiente en particular al que sus padres no querían ver junto a ella. Sin embargo, mientras más les desagradaba el muchacho, más ahínco tenía la joven pareja en verse. Fue para separar a Ascensión de este persistente joven que los padres se habían mudado a Sagua la Grande. No tardó el mozo en descubrir el paradero de su amada y corrió a buscarla. Durante mucho tiempo se encontraron secretamente en la enramada junto a la laguna, donde pasaban largas horas intercambiando miradas de deseo y palabras de amor. Una tarde la madre de Sención fue a la laguna en busca de agua, y al marcharse escuchó murmullos de voces conocidas, provenientes de la enramada. Fue a mirar, y cuál no sería su sorpresa al descubrir a los amantes. ¿Cómo te atreves a desobedecer a tu madre de esta manera?, dijo la anciana con voz trémula de indignación y de tristeza. Al escuchar esto, el joven, lleno de vergüenza, se marchó enseguida, pero no Sención. Al oír a su madre, sintió cómo le hervía la sangre y su corazón se endurecía de furia y rabia. «Mamaíta, me ha abochornado frente a mi novio», gritó. «No lo volverá a hacer nunca más». Y sin pensarlo 2 veces, abrió la mano derecha y abofeteó a su madre con fuerza. «Maldita hija, Dios te castigará», dijo la madre con lágrimas en los ojos. Al pronunciar estas palabras, ocurrió un hecho singular y misterioso. La mano de Sención quedó adherida al rostro arrugado de su madre. Al principio,
Sansón trató de retirar la mano con ayuda de la otra, pero fue inútil. Luego su madre intentó separarla, pero tampoco pudo. Desesperada, la joven llamó a su padre, quien también fracasó. La mano de Sansón estaba firmemente adherida a la mejilla de su madre. Durante varios días, Sansón permaneció afligida y angustiada, hasta que su padre, preocupado, pidió ayuda al curandero de más renombre, al que acudía en los casos más. Cuando éste llegó, intentó por todos los medios posibles, desde pociones hasta plegarias, pero los resultados fueron infructuosos. No hay nada que hacer. Habrá que amputarle la mano, dijo el curandero finalmente. Sansón no gritó ni lloró y ni tan siquiera emitió el más leve quejido durante la dolorosa operación. Permaneció impasible. Una vez que el curandero terminó de vendarle la herida, ella se levantó, sin decir una palabra, y caminó lentamente hasta la orilla de la laguna. No se detuvo al lugar, sino que siguió caminando hasta que las aguas cubrieran sus piernas, su torso, su cuello y por último su rostro. Y así desapareció para siempre. Poco después su padre murió, pero la madre los sobrevivió por muchos años. Se dedicaba a hacer sombreros de yarey. La anciana siempre tuvo cuidado de esconder el lado izquierdo de su cara, donde la mano de Sansón, endurecida por el tiempo, permaneció adherida hasta su muerte. Se cuenta que cada primer viernes de luna llena, exactamente a la medianoche, Sansón emerge de entre las aguas, más bella que nunca, con sus sedosas y largas trenzas que le caen sobre los hombros, sus brazos abiertos hacia el cielo, como implorando la misericordia divina, y en el extremo del brazo derecho, el muñón, todavía envuelto en la gasa que le pusiera el curandero. Al parecer, este hecho singular ocurrió después de la fundación de Sagua la Grande, al norte de Cuba, en el año 1814. De la tierra de los zapotecas. Sobre los zapotecas. Los zapotecas son actualmente uno de los grupos indígenas más numerosos de México. Las diferentes tribus, que incluyen a los chatinos, viven dispersas en el estado de Oaxaca. Se comunican entre ellos en español, ya que hay unas 16 variedades dialectales. Son buenos agricultores y artesanos de gran habilidad. A pesar de ser católicos en su mayoría, aún practican algunos ritos muy antiguos en las cuevas y los montes. Allí suelen hacerle ofrendas al dios del rayo, con la esperanza de que les traiga lluvia para una abundante cosecha. Los zapotecas han heredado un pasado muy ilustre. Fueron los arquitectos de Monte Albán, ciudad que más tarde se convertiría en el centro de la civilización clásica. Las ruinas, que datan de 500 años antes de Cristo, aún existen junto a la ciudad colonial de Oaxaca. Inscripciones preclásicas encontradas en este lugar sugieren que los ancestros de los zapotecas fueron los inventores de la escritura pictográfica, que luego adoptarían los mayas, los mixtecas y los aztecas. También se les conoce por haber construido la bella ciudad de Mitla, considerada una de las maravillas arquitectónicas de México. No debemos olvidar que el legendario presidente Benito Juárez, el único indio de raza pura que ha gobernado México desde la conquista española, era de origen zapoteca. Cuando el sol y la luna eran niños. Un mito chatino. En tiempos remotos, el sol y la luna eran hermanos mellizos que vivían como niños en la tierra. Un día,
Mientras los hermanos paseaban, se encontraron con el mal aire. Este envidiaba a los gemelos y quería deshacerse de ellos, así que comenzó a perseguirlos por todas partes. Aterrorizados, Sol y Luna corrieron hasta encontrar un refugio donde esconderse, en el fondo de un río que era un brazo de mar. Al bajar la marea, el río comenzó a secarse y los niños se asustaron. Afortunadamente, en esos instantes una anciana se acercó a buscar agua. Los gemelos la llamaron y le contaron lo que les había sucedido con el mal aire, y entonces ella se ofreció a esconderlos. Los guardó dentro de cada una de sus mejillas y se dirigió a su casa. En el camino se encontró con el mal aire. ¿Por qué tienes esa cara tan redonda?, le preguntó este. Es que tengo un dolor de muelas tremendo, contestó ella. Una vez que él se marchó, los tres comenzaron a reírse al ver cómo ella se había burlado del enemigo de los niños. Los gemelos se quedaron a vivir en casa de la anciana. Ella los alimentó, los cuidó y los crió, como si fuesen sus propios hijos. La anciana pasaba la mayor parte del día hilando algodón y el resto en el bosque oscuro y solitario. Siempre que salía al bosque, Sol y Luna aprovechaban para hacer travesuras. Le enredaban todo el algodón recién hilado, deleitándose cuando ella se disgustaba al regresar. A pesar de todo, los tres eran muy felices juntos, y con el transcurso del tiempo, los niños comenzaron a creer que la anciana era su madre. Al crecer, Sol y Luna se interesaron en la caza. Preparaban sus propios arcos y flechas y cazaban toda clase de animales. Lo que más les complacía era cazar palomas, pues su madre preparaba una deliciosa comida con ellas. De vez en cuando la anciana se internaba en el bosque y Sol y Luna siempre le preguntaban a dónde iba. Voy a visitar a vuestro padre, les contestaba. Los niños sentían cada vez más curiosidad y un buen día le preguntaron, mamá, ¿quién es nuestro padre? Él vive en las entrañas del bosque, contestó ella, pero jamás he de decirles dónde, pues temo que lo casen. Sol y Luna estaban desconcertados, así que a la mañana siguiente, cuando la anciana salió a visitar a su esposo, los mellizos decidieron seguirla. Se internaron en el bosque dejando un rastro de hojitas y cenizas para señalar el camino. Cuando la anciana llegó a un claro, observaron que llamaba a su esposo en una forma muy peculiar. Inmediatamente apareció un gran ciervo y ella le dio las verduras que traía de la casa. Sol y Luna se quedaron perplejos al ver que se trataba de un ciervo. Pero como no querían ser vistos, salieron corriendo para la casa y llegaron antes que su mamá. A la mañana siguiente, la anciana les pidió a Sol y a Luna que buscasen hierba fresca, pues a su esposo solo le gustaban las verduras. Los gemelos fueron al campo y fabricaron un cuchillo de madera para cortar el zacate. Sol lo cortó con tal fuerza que asustó un conejo que estaba escondido detrás de la hierba. Sobresaltado, el conejito brincó sobre Luna, dejando su silueta grabada en la mejilla de ésta para siempre. Es por esto que cuando hay luna llena, se ve la imagen de un conejo grabada en su faz. Al día siguiente, los gemelos decidieron ir a espiar al ciervo, su padre. Se escabulleron de la casa y siguieron el rastro marcado con hojitas y cenizas que habían dejado 2 días antes. Tan pronto llegaron al claro del bosque, imitaron el extraño llamado que habían oído hacer a su mamá. El gran ciervo apareció. Este no puede ser nuestro padre, le susurró Sol a Luna. Mira sus patas, qué delgadas son, dijo Luna.
es demasiado feo para ser nuestro padre. Matémoslo. Decidieron. Cuando el ciervo se acercó, Sol disparó una flecha que le atravesó el corazón. Una vez muerto, cortaron su carne, le quitaron las vísceras y las asaron para hacer un plato que se llama cualicu. Se lo comieron todo menos el hígado, manjar que guardaron para llevárselo a su madre. Antes de partir, Sol y Luna tomaron la piel del ciervo y la rellenaron de cientos de avispas, acomodándola de tal manera que parecía que el animal estaba dormido. Cuando regresaron a casa, le dieron el hígado a su mamá, quien se quedó encantada de tener tal manjar para comer. Pero cuando se disponía a probarlo, se escuchó un grito que salió del hígado, a la vez que una rana entonó 3 veces, «Es la carne de tu marido», lo cual le dio un mal presentimiento a la anciana. ¿Es cierto lo que ha dicho la rana?, les preguntó a Sol y a Luna. ¿Han matado ustedes a mi esposo? No, mamá, contestaron. No hagas caso de todos esos chismes. Pero la anciana sintió y decidió ir a visitar a su esposo. Antes de salir, escogió la verdura más fresca que tenía para llevársela. En el camino se encontró con un cangrejo. «El gran ciervo está muerto», exclamó este. Esto apenó tanto a la anciana que pisó al cangrejo con tal fuerza que lo aplastó. Es por ello que hoy el cangrejo es casi plano. La anciana siguió su camino y se encontró con una paloma. La paloma cantó «Zuliu, Zuliu», que en chatino quiere decir «está tendido, está tendido». Ella le dio las gracias a la paloma y continuó su camino. Finalmente llegó a donde yacía el ciervo, tal como había dicho la paloma. Pensando que su esposo descansaba en vez de trabajar, lo golpeó furiosamente con el bastón mientras lo regañaba. Los duros golpes desgarraron la piel y cientos de avispas salieron volando. Atacaron a la anciana sin compasión, cubriéndola de picaduras. Desesperada y adolorida huyó. «Arrójate al agua, mamá», oyó al conejito decirle. «No, es mejor que me vaya a casa con mis hijos», contestó ella, «y que ellos me bañen en el temazcal». Cuando llegó a su casa, Sol y Luna le prepararon rápidamente el baño de vapor. Hicieron una gran hoguera con muchos leños y hierbas medicinales para que el humo la curara. El fuego ardía y el temazcal estaba tan caliente que la anciana comenzó a sudar copiosamente y pronto sintió que se quemaba. Suplicó a sus hijos que la sacasen de allí, pero ellos rehusaron. «Debes quedarte aquí, Madre Santa», dijeron Sol y Luna. «De ahora en adelante tú serás la protectora de todos los recién nacidos, y sus padres te traerán alimentos para tu sustento, pues este es tu destino». Fue así como la anciana quedó reducida a cenizas en el temazcal, mientras que los mellizos se marcharon a las colinas. Una gran tristeza embargó a Sol y a Luna, y mientras más pensaban en lo que había ocurrido, más se convencían de que su mamá había vivido y muerto en la oscuridad. Deseaban que hubiese alguna forma de iluminar a su madre. Por ello decidieron subir a la montaña más cercana al cielo, para verter luz sobre ella. Sol llevaba el bastón de su madre, mientras que Luna llevaba la madeja de hilo de algodón. Durante el ascenso apareció de repente una extraña serpiente de ojos muy brillantes. Los niños se miraron y comprendieron enseguida lo que tenían que hacer. Sol le dio un golpe fuerte con el bastón y Luna la estranguló con el hilo. Entonces, cada una tomó uno de los ojos luminosos de la serpiente. Luna escogió el derecho, que era el más brillante, y continuaron ascendiendo. Un poco más tarde,
Luna vio un panal de abejas. Con la ayuda del hilo de algodón lo bajó del árbol y sorbió la dulce miel. La dulzura de esta la dejó muy sedienta. Sol hundió el bastón en el suelo y de allí surgió un manantial del cual bebió hasta saciarse. Luna le rogó que le diera un poco de agua. Sol sonrió pícaramente y le dijo que solo le daría agua si ella le cambiaba el ojo brillante de la serpiente por el que él tenía, que era más opaco. Luna se enfureció con esta mala jugada, pero como tenía tanta sed, accedió. Esta es la razón por la que el sol es más brillante que la luna. Cuando llegaron a la cima de la montaña, Sol tomó la madeja de hilo y la lanzó con fuerza hacia el cielo. Agarrándose del hilo, Sol subió primero porque su luz era más brillante. Un tanto molesta, Luna lo siguió. Fue así como el sol y la luna ascendieron al firmamento. Todavía hoy giran en el cielo, iluminando siempre con la radiante luz solar o con los pálidos rayos lunares el antiguo sepulcro de su madre. Hasta hoy día los padres chatinos les dan baños de vapor a sus recién nacidos en el temazcal, en memoria de la anciana protectora de todos los niños. Hacen ofrendas de copal, tortillas, tamales y pollos durante la ceremonia. Ellos creen que de esta manera la anciana protegerá a los bebés de las enfermedades, como protegió a Sol del mal aire. ¿Cómo nació el arco iris? Un mito zapoteca. Mucho tiempo antes de que se hiciese la luz, existió Cosijogi, dios del rayo, quien permanecía sentado en un hermoso trono al pie del cual había 4 inmensas ollas de barro. Cada olla era cuidada por un dios rayo menor, en forma de lagartija. La primera olla guardaba todas las nubes del mundo, la segunda toda el agua, la tercera todo el granizo, y la cuarta todo el viento. Los guardianes se aseguraban de mantener secreto el contenido de las misteriosas ollas. Guardián de las nubes, Cosijogi ordenó un día: despierta las nubes, deja que salgan de la olla. Aunque un poco sorprendido, el guardián de las nubes destapó la olla inmediatamente y pronto el cielo oscuro se cubrió de nubes. El guardián de las nubes nunca había visto tal espectáculo y comenzó a bailar alegremente con ellas. Con cada uno de sus movimientos se producía un relámpago que rasgaba la inmensa oscuridad de la noche. Los hombres que habitaban la tierra, aún en tinieblas, se maravillaron ante el imponente espectáculo. Pero como estaban sedientos, elevaron sus oraciones al dios del rayo pidiéndole que les enviase agua en vez de nubes. Guardián del agua, ordenó Cosijogi, abre tu olla y deja que salgan las aguas. El guardián del agua, aunque sorprendido también por el mandato, obedeció y las lluvias torrenciales inundaron la tierra. Mientras tanto, el guardián de las nubes bailaba y retozaba en el cielo lanzando relámpagos en todas direcciones. Sucedió entonces que las mujeres que habitaban la tierra se atemorizaron y decidieron elevar sus súplicas a Cosijogi, rogándole que pusiese fin a la tempestad. Como Cosijogi pareció ignorarlas, enviaron una comisión a verlo. Al pasar frente a su trono, las mensajeras vieron las otras 2 ollas selladas y esto las intrigó. Tanta fue su curiosidad que olvidaron su misión y en cambio le pidieron al viejo dios del rayo que abriese las ollas y les mostrase su contenido secreto. El dios rehusó sonriendo con malicia, pero al fin cedió ante los continuos y dulces ruegos de las mujeres. Guardián del granizo, ordenó el dios del rayo, abre tu olla al instante. De la tercera olla salió una avalancha de agua convertida en piedras,
que cayó sobre la tierra, azotándola sin piedad. Y mientras caía el granizo, los otros 2 guardianes lagartijas se unieron al guardián de las nubes en su baile desenfrenado. Juntos gozaban de la libertad recién lograda, provocando una tempestad atroz de rayos, truenos, lluvia y granizo, que se agravaba con cada uno de sus movimientos. Los hombres y las mujeres, las bestias y los pájaros, asustados ante tal situación, pensaron que el fin del mundo estaba cerca, e imploraron al Dios del rayo que calmase la violenta tempestad. Mas Cosi-Hogi y sus guardianes lagartijas gozaban de su loca diversión e ignoraron la angustia de los habitantes de la tierra. Entonces, en un esfuerzo final por conseguir la calma, los hombres, las mujeres, las bestias y los pájaros invocaron a Pitao, el gran aliento. Pitao se apiadó y ordenó a las nubes negras del oriente que se dieran el paso al dios más poderoso, Gavicha, el sol. El disco iluminado del nuevo astro apareció en el horizonte, y su luz resplandeciente desgarró las nubes. Tal aparición infundió pavor en el dios del rayo, fuertemente impresionado por la nueva estrella. Durante mucho tiempo había sido el dios supremo de los cielos, y ahora comprendía que la fuerza cegadora de Gavicha superaba su poder en las alturas. En silencio y desconsolado, Cosi-Hogi contempló cómo Gavicha le pedía al último guardián lagartija que abriese la olla que permanecía tapada. El guardián del viento obedeció. Abrió la última olla y de un solo soplo apartó las nubes en el cielo. Luego, el guardián del viento, acatando el mandato de Gavicha, ordenó a sus hermanos, quienes habían desencadenado la tempestad, que volviesen sumisos a sus puestos. En la calma del momento, el viejo dios del rayo contempló la grandeza de Gavicha y comprendió que él jamás volvería a ser el dios supremo de los cielos. Se percató de que el sol era un dios bondadoso, justo y generoso, un dios que amaba por igual a los hombres, a las mujeres, las bestias y los pájaros que habitaban el mundo ahora luminoso. Cosi-Hogi pensó, pues, en rendirle homenaje al nuevo y poderoso Dios. Tendería en la inmensidad que separa el cielo y la tierra un puente multicolor, un regalo a Gavicha, para que así pudiera bajar hasta la tierra, para llevar a los hombres y a las mujeres, a las bestias y a los pájaros, su mensaje de paz. Así nació el arco iris. El milagro de Nuestra Señora de Guadalupe. Una leyenda mexicana, 1531. El 9 de diciembre de 1531, apenas 10 años después de concluida la conquista española, tuvo lugar el milagro. Ocurrió cuando Juan Diego, un joven indio mexicano, pobre y devoto, se dirigía a recibir su lección de catecismo. Mientras caminaba entre los arbustos de las colinas de Tepeyac, pasó cerca de las ruinas del templo dedicado a Tonantzin de Tepeyac, madre azteca de los dioses y patrona de curanderos y comadronas. Se decía que en tiempos remotos los peregrinos aztecas viajaban largas distancias hasta el templo, en busca de remedios para sus males. Juan Diego pensaba en esto cuando repentinamente apareció la sagrada visión, la mujer más bella que jamás él había visto, con la tez del color de la rica tierra mexicana y una mirada inmensamente bondadosa, se encontraba frente a él. Diego se quedó tan perplejo y asombrado que instintivamente se arrodilló a sus pies. Con una voz dulce, la Virgen le habló a Juan Diego y le dijo que él había sido escogido para llevar un mensaje al obispo Zumárraga. La Virgen deseaba que el obispo le construyese una capilla en el mismo lugar donde ella se encontraba. Juan Diego prometió llevar el recado, mas
cuando levantó la vista del cielo, la Virgen ya había desaparecido. Inmediatamente corrió a ver al obispo, pero este no creyó el relato del pobre joven y lo despidió rápidamente. Días más tarde, mientras se encontraba en las colinas de Tepeyac, Juan Diego recibió una segunda visita de la Virgen, y de nuevo ella le pidió que el obispo le dirigiese una capilla donde ella se encontraba. Por segunda vez él llevó el recado de la Virgen y nuevamente el obispo lo despidió. Pero en esta ocasión, este le dijo a Juan Diego que le pidiese una señal a la Virgen si ella reaparecía. El 12 de diciembre, la Virgen reapareció por tercera vez. En esa ocasión, Juan Diego le contó cómo el obispo requería una señal de ella. Fue entonces que ella le sugirió que recogiese algunas rosas. Y aunque en el mes de diciembre los rosales no florecen en Tepeyac, Juan Diego encontró los arbustos que cubrían las colinas circundantes, profusamente floridos, tal como la Virgen le había dicho. Recogió las flores rojas y fragantes y las colocó en el pliegue de su ayate. Ese mismo día tuvo lugar la tercera audiencia con el obispo. Este lo recibió y cuando Juan Diego abrió su manto para dejar caer a sus pies las rosas recién cortadas, ocurrió algo milagroso. Allí, impresa en el ayate, estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe en toda su belleza. Deslumbrado, el obispo Zumárraga ordenó que se erigiese una iglesia en las colinas de Tepeyac, tal como la Virgen lo había pedido. Y en 1709 la basílica se terminó de construir en el mismo lugar donde había estado el templo de Tonantzin. Tanto los españoles como los indios han adorado fervorosamente a la Virgen mexicana a través de los siglos. En lo que hoy día llaman la Villa de Guadalupe, se encuentra la vieja basílica junto a una nueva construida a su lado. La cantidad de peregrinos que visita la villa aumenta anualmente. Quizás sea porque la Virgen concede tantos favores y milagros, o tal vez porque solo con su presencia bendice la mezcla de culturas. También podría ser porque su maravillosa historia se cuenta una y otra vez a todo aquel que desee escucharla a la entrada de la nueva basílica. Dentro de esta se encuentra el ayate de Juan Diego, colgado en el altar en un marco dorado. Después de más de 400 años, la imagen sigue intacta. Si alguna vez llegas a ir allí, fíjate en los ojos de la Virgen, pues es probable que puedas ver el rostro del indio Juan Diego, reflejado en lo más profundo de su mirada. Desde 1910, Nuestra Señora de Guadalupe es la santa patrona de Hispanoamérica. De la tierra de los muiscas. Sobre los muiscas. Durante la conquista española, los muiscas, conocidos también como chibchas, ocupaban la altiplanicie andina en Colombia. Eran agricultores, hábiles orfebres y ceramistas. Adoradores del sol y del agua, el pueblo se reunía periódicamente en centros ceremoniales, donde el oro era un elemento fundamental. En los templos y las lagunas sagradas se depositaban, como ofrenda, primorosas figuritas de oro moldeadas que representaban seres humanos y animales. Los muiscas fueron conquistados fácilmente por los españoles, y ya en el siglo XVIII, el chibcha, su lengua natal, prácticamente había desaparecido. Muchos se mezclaron con los españoles. Aunque no dejaron monumentos arquitectónicos, su orfebrería en oro, la cerámica antigua y los ritos mágicos que aún hoy día se practican en los barrios de Bogotá, nos recuerdan su rica herencia. El Dorado. Una leyenda colombiana, siglo XVI. Sebastián de Benalcázar, fundador de Quito en Ecuador,
fue un conquistador codicioso. Tenía una red de confidentes indígenas, quienes periódicamente le facilitaban noticias de tierras ricas, aún por conquistarse. Allá por el año 1534, un informante le contó de un lugar recóndito, colmado de tesoros de oro. Benalcázar denominó el lugar El Dorado, después de haber escuchado al indio contarle la siguiente historia. En las profundidades de la laguna de Guatavita vive una serpiente. Hay quienes dicen que la serpiente es la diosa Bachué, madre de los muiscas. Otros aseguran que es el mismísimo diablo. Mas lo que sí es cierto es que durante largo tiempo los indios muiscas han hecho ofrendas de oro y esmeraldas a la serpiente de la laguna, en señal de adoración y reverencia, y para obtener su ayuda. Esta pues era la costumbre durante el cacicajo del gran jefe muisca de Guatavita. El cacique de Guatavita estaba casado con una doncella de hermosura inigualable. La había amado intensamente, al menos por un tiempo, pero seducido por el esplendor de su propio reino y por la belleza de las muchas otras mujeres que lo rodeaban, pronto comenzó a olvidarse de ella. La cacica se resentía de que la ignorase de tal forma, y cuando un indio de alto rango, perteneciente a la corte de su marido, se enamoró de ella, no pudo menos que acceder a la pasión de éste. Muy pronto su desenfrenado amor los hizo olvidarse del respeto que debían al cacique, el más poderoso de los muiscas, y de que ella era la madre de su única hija. Un día, el cacique se enteró de la infidelidad de su esposa. Cegado por la furia y sediento de venganza, ordenó que se le impusiesen los castigos más crueles que pudo imaginar. Primero ordenó asesinar al amante. Después dio a conocer lo que ella había hecho. Y por último decidió que en las espléndidas fiestas reales sus súbditos divulgasen en sus cantos la conducta vergonzosa de ésta. Tantas veces se repitió el bochornoso relato que la mujer se sintió abrumada por la humillación. Una noche sin luna huyó de la aldea para escapar de la tortura del castigo. Con su hijita en brazos, se dirigió presurosa a la única fuente de consuelo que le quedaba, la laguna de Guatavita. Se detuvo a contemplar las aguas oscuras y tranquilas un rato, y entonces, en vez de hacer una ofrenda de oro y joyas, como era la costumbre, arrojó a su pequeña hija al agua. Luego se arrojó ella misma. Ambas se ahogaron. Los jeques, quienes entre los chibchas eran los sacerdotes guardianes de la laguna, dormían en sus cabañas cuando escucharon un ruido extraño. Acudieron al instante, pero ya era demasiado tarde. Madre e hija habían desaparecido en las profundidades de las aguas. Al alba, en la tenue luz de la madrugada, corroboraron sus peores temores. La cacica y su pequeña hija habían muerto. Rápidamente, uno de los jeques fue a notificar el trágico acontecimiento al cacique. Este se horrorizó al oír la noticia y corrió a la laguna. Allí se detuvo unos instantes, lleno de espanto, mientras contemplaba incrédulo el lugar sagrado. Un momento después, le ordenó al jeque Máximo que se sumergiese en las aguas en busca de su mujer e hija. El jeque practicó sus ritos más elaborados y poderosos. Encendió una fogata junto a la orilla de la laguna y lanzó unos guijarros a las llamas. Cuando estos estuvieron ardientes como brasas, los arrojó al agua. Se despojó de sus ropas y se zambulló tras ellos. El cacique esperaba afuera, cuando el jeque Máximo finalmente salió del agua. Su esposa se encuentra bien, le dijo. Vive junto a la serpiente de la laguna,
en un lugar donde se encuentra mejor que antes. Me ha dicho que tanto ella como su hija son felices donde están y no desean regresar. «Esto no puede ser», exclamó el cacique. «Vuelve al fondo de la laguna y no regreses sin mi hija». El sacerdote se zambulló nuevamente y esta vez emergió con el cuerpecillo inerte de la hija del cacique en sus brazos. Carecía de ojos, pues la serpiente se los había arrancado para convertirla en un ser inservible entre los hombres. Así se aseguraba de que la devolverían junto a su madre para criarse como es debido en las profundidades de la laguna. «Que se cumpla el deseo de la serpiente», dijo el cacique acongojado. «Devuelvan a mi hija a la laguna». Entonces, apesadumbrado y lleno de tristeza, culpa y añoranza, presenció cómo su hija se sumergía una vez más. Y al desaparecer bajo el agua, se percató, tal vez demasiado tarde, del inmenso amor que siempre había sentido por su mujer e hija. Fin del lado 1.